Vamos a ver ahora cómo funciona este método en un caso sencillo. Veamos el caso de un campo escalar libre. Tenemos la acción. Vamos a considerar un solo campo escalar X. Y bueno, la ecuación de movimiento clásica, si usamos coordenadas complejas, sabemos que es derivada barra de X, en principio de z barra, igual a 0. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es cómo calcular esto usando integral de caminos. Y una herramienta básica que vamos a usar es que la integral de una derivada total se anula. O sea, en el caso cuántico, para funcionales, vale que la integral de camino sobre los campos X de la variación funcional X de sigma a la menos S es igual a 0. Esto es lo mismo que hacemos la derivada. Esto es el teorema de Ehrenfest. La integral de caminos de una derivada total se anula. Y lo que nos dice esto es que el valor de expectación de los operadores obedecen la ecuación de movimiento clásica, pero ahora como valor de expectación, la ecuación de movimiento se anula a nivel cuántico. Vamos a calcular el propagador para esta teoría. Y para calcularlo vamos a usar este teorema de Ehrenfest. Vamos a usar la variación con respecto a X de sigma de la exponencial de la acción por X en sigma prima. Esto es igual a 0 porque es una derivada total, y haciendo la variación funcional, esto es igual a la integral de camino de e a la menos s. Variamos la acción y esto nos da 1 sobre 2pi alfa prima, derivada segunda de X de sigma por X de sigma prima, más cuando la variación con respecto a X de sigma actúa sobre X de sigma prima, esto nos da una delta de sigma menos sigma prima. Entonces, esto nos dice que el valor de expectación de la derivada segunda de X en sigma
por x en sigma prima es igual a 0. Perdón, es igual a la delta, ¿no? O sea, todo el corchete es igual a 0, y entonces esto es menos 2pi alfa prima por la delta de sigma menos sigma prima. Este es el mismo resultado que se obtiene usando el formalismo canónico, pero ahora lo obtuvimos usando integral de caminos, y uno puede tratar esto como una ecuación diferencial para encontrar el propagador x de sigma con x de sigma prima. Podemos pensarlo como una ecuación diferencial y vamos a ver cómo resolverla. Vamos a usar para resolverla un resultado estándar que dice que la derivada segunda del logaritmo de sigma menos sigma prima al cuadrado es igual a 4pi por la delta de sigma menos sigma prima. Vamos a demostrar esta igualdad. Bueno, para mostrar esto vamos a tomar que sigma prima es igual a 0 y vamos a integrar en sigma. O sea, vamos a hacer la integral en d2 sigma de la derivada segunda del logaritmo de sigma cuadrado, que lo vamos a escribir como sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado en realidad recuerden que estamos con métrica euclidia, sigma cuadrado es delta AB sigma A sigma B, se puede escribir de esta forma. Entonces podemos aplicar una derivada y esto da la derivada A de 2 sigma A sobre sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. Podemos hacer una integral en uno de los sigmas y entonces reescribir esto como la integral de línea de sigma 1 diferencial sigma 2 menos sigma 2 diferencial sigma 1 sobre sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. Si reescribimos esto en coordenadas polares, o sea, usemos sigma 1 más i sigma 2 igual a r por e a la i teta, entonces esta integral resulta igual a 2 por la integral de r cuadrado de teta sobre r cuadrado, y esto es igual a 4pi. Entonces, bueno, obviamente, entonces si integramos el miembro izquierdo, obtenemos 4pi. Si integramos el miembro derecho, la integral, vamos a escribir acá, 4pi por la integral de 2 sigma de delta sigma es igual a 1, como habíamos visto, y esto es igual a 4pi.
Entonces, aplicando este resultado a la expresión que habíamos obtenido para la derivada segunda del valor de expectación, resulta que el propagador x de sigma por x de sigma prima es igual a menos alfa prima sobre 2 por el logaritmo de sigma menos sigma prima al cuadrado. Este es el propagador para un campo escalar libre y bueno, se ve claramente que acá hay una singularidad cuando sigma tiende a sigma prima. Esto es una divergencia ultravioleta que es común a todas las teorías de campos, pero también hay una singularidad cuando el módulo de sigma menos sigma prima tiende a infinito. Esto es una singularidad importante que la vamos a estudiar, vamos a ver las consecuencias físicas un poco más adelante. Bueno, este método para buscar derivadas totales en la integral de caminos se puede repetir insertando otros operadores, o sea, si uno en la integral de caminos, además de tener la exponencial de la acción, tiene otros operadores, entonces el método funciona de la misma manera. Por ejemplo, si sigma y sigma prima, supongamos que sigma y sigma prima son distintas de sigma y sigma i son los puntos donde están insertados el resto de los operadores, podemos repetir todo el mismo procedimiento que hicimos recién, y este es el mismo criterio que usamos para escribir el OPE, que entonces nos dice que x de sigma por x de sigma prima es igual a menos alfa prima sobre 2 por el logaritmo de sigma menos sigma prima al cuadrado. O sea, cuando escribimos los OPEs, recordar que esto está pensado dentro de funciones de correlación, y esta es la manera entonces de escribir el propagador en el sentido del OPE. Si describimos esto en coordenadas z y z barra, la ecuación de movimiento es derivada barra de x igual a 0. Esto nos dice que x de z y z barra va a ser una suma de una función de z más una función de z barra. Podemos separar una parte holomorfa de una parte antiholomorfa, y entonces podemos escribir el propagador para la parte holomorfa como x de z por x de w igual a menos alfa prima sobre 2 por el logaritmo de z menos w, y lo mismo para la parte barrada, ¿no? Lo que nos dice esto es que, o sea, como el propagador de x de z con x de w va como el logaritmo de z menos w, entonces x de z no es un buen campo conforme, o sea, es un campo que no tiene buenas propiedades por transformaciones conformes. Entonces, en realidad, el campo básico, el campo fundamental en teoría de campos conformes, no es x. El campo básico es la derivada de x, o sea, si calculamos de x de z con dx de w, podemos hacer la derivada z, derivada w del logaritmo, y esto nos da menos alfa prima sobre 2 por 1 sobre z menos w al cuadrado. Bueno, más términos no singulares, ¿no?
Entonces, el campo básico en teoría de campos conformes no es X, sino derivada de X. Recordemos que estas singularidades son lo que nos dicen las propiedades de transformación de los campos que se obtienen a partir de las singularidades en los OPEs. En particular, miremos el OPE del tensor energía-momento con los operadores primarios. Bueno, en principio recordemos la definición del tensor energía-momento. En la teoría clásica tenía esta expresión, ¿no? Menos 1 sobre alfa prima de x, pero digamos, en la teoría clásica está todo bien, pero en la teoría cuántica estos son dos operadores que están insertados en el mismo punto. Entonces, bueno, esto significa que hay divergencias en este producto. Si estuviéramos usando cuantización canónica, usaríamos el orden normal, o sea, pondríamos los operadores de destrucción a la derecha y los de creación a la izquierda, y esto lo que garantiza es que el vacío tenga energía cero. En este caso, usando integral de caminos, vamos a hacer algo que es equivalente en la práctica, pero no hacemos referencia a operadores de creación y destrucción. Lo que vamos a hacer, esto es entonces en la teoría clásica, definíamos el tensor energía-momento de esta forma. Cuánticamente vamos a definir el tensor energía-momento como menos 1 sobre alfa prima por el orden normal de x. Estos dos puntitos significa orden normal y lo que quiere decir es que 1, esto es igual a 1 sobre alfa prima por el límite cuando z tiende a w, o sea, separamos los puntos de derivada z de x de z por derivada w de xw menos el valor de expectación de derivada x de z por derivada x de w. O sea, con esto estamos sacando las singularidades, o sea, por construcción, esto tiene valor de expectación de t igual a 0. O sea, construimos un orden normal de tal manera que el valor de expectación del tensor energía-momento es igual a 0. Y entonces esta es la definición de tensor energía-momento que vamos a usar a nivel cuántico para calcular, por ejemplo, OPEs. Entonces, vamos a ver en particular, por ejemplo, calculemos el OPE del tensor energía-momento T de z con el operador derivada x de w. Entonces esto, como definimos, el tensor energía-momento es menos 1 sobre alfa prima por el orden normal de x con dx actuando sobre la derivada x en w. Estos operadores están ordenados temporalmente porque recuerden que todas las expresiones de este tipo están tomadas dentro de funciones de correlación que tienen orden temporal. El miembro izquierdo, el miembro izquierdo es el OPE de un operador T de z con otro operador T de w, y por definición de OPE habíamos dicho que esto hay que pensarlo como dentro de una función de correlación que tiene orden temporal. En cambio,
Esto entonces tiene orden temporal. En cambio, el miembro derecho tiene orden normal. Para pasar de orden normal a orden temporal, usamos el teorema de Wick. Bueno, el teorema de Wick en general se usa con operadores de creación y destrucción, pero bueno, aunque acá no usamos operadores, el teorema sigue valiendo. Lo que nos dice el teorema de Wick es que tenemos que hacer, o sea, hay que entender el orden normal como que no hacemos contracciones dentro de los operadores que están incluidos dentro del orden normal y hacemos todas las contracciones posibles entre estos operadores y aquellos otros sobre los que están actuando. O sea, el teorema de Wick lo que significa es que si tenemos, por ejemplo, un operador de x de z por dx de w, hacemos la contracción entre x de z, x de w, usando el propagador que calculamos, y luego le tomamos la derivada z, derivada w, y esto es menos alfa prima sobre 2 por 1 sobre z menos w al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si usamos esta definición para calcular, por ejemplo, t de z con dx de w, esto lo que significa es que tenemos que hacer dx de z de x de z, esto es t de z ordenado temporalmente, quiere decir que no contraemos estos operadores, actuando sobre dx de w. Tenemos que hacer todas las contracciones posibles entre estos campos, que son dos, ¿no? O sea, podemos contraer este campo con este, o este campo con este. Los dos dan lo mismo, entonces tenemos un factor 2. Acá no me faltó el menos 1 sobre alfa prima. Entonces tenemos un factor 2 porque hay dos contracciones posibles, menos 2 sobre alfa prima. En los dos casos nos queda un dx de z que no se contrae, y la contracción nos da la derivada z, derivada w del propagador, que es lo que calculamos acá, que era menos alfa prima sobre 2 por 1 sobre z menos w al cuadrado. Bueno, en principio más términos no singulares. Entonces ahora aplicamos este resultado para calcular el OP del tensor energía-momento con dx de w va a ser igual 2 sobre alfa prima con alfa prima sobre 2 cancelan y nos queda dx de z sobre z menos w al cuadrado más términos no singulares, y ahora podemos desarrollar dx de z alrededor de w para escribir esto en w. Y desarrollamos dx de z alrededor de w, esto nos da dx de w más z menos w por derivada segunda de x, entonces nos aparece acá un polo simple
y más términos no singulares. Entonces, el OPE de t con dx lo que nos dice es que dx es un operador primario con peso h igual a 1. O sea, recordemos que como era el OPE de t con un operador primario, tenía un polo doble y el coeficiente de ese polo era el campo, en este caso el campo es de x, el propio campo, por h. Entonces acá en realidad hay un h que es igual a 1 y luego venía la derivada del campo con el polo simple más términos de orden superior. Este es el desarrollo propio de un operador primario y entonces esto nos dice que dx es un campo primario con peso igual a 1. Las derivadas de orden superior, o sea, si tomáramos una derivada enésima de x y calculamos el OPE con el tensor energía-momento, por ejemplo, si calculamos el OPE de t de z con la derivada segunda de x, de w, vamos a ver que, bueno, acá aparece, si uno hace esto, no lo voy a hacer, pero si uno hace, es muy sencillo, este campo tiene peso conforme 2 en z y 0 en z barra, ¿no? En general, bueno, en general estos campos de nx tienen peso conforme h igual a n y h tilde igual a 0. Pero no son campos primarios porque tienen singularidades superiores a 2. Recuerden que el campo primario tenía la singularidad más grande, era cuadrática. Si calculamos entonces el OPE t de z con d2x tw, esto va a ser la derivada w de lo que habíamos calculado antes, el OPE de t con dx, que nos daba dx de w sobre z menos w al cuadrado más derivada segunda de x de w sobre z menos w, y esto tiene, cuando la derivada actúa sobre el polo doble, nos da un polo triple, luego tenemos más 2 veces derivada segunda de x sobre z menos w al cuadrado y bueno, más los términos siguientes, ¿no? Va a haber una derivada cúbica y demás. Entonces, el polo doble nos dice que de 2x tiene peso conforme 2, o sea, el coeficiente del polo doble nos da el peso del campo, pero aparece un polo triple que nos está diciendo que este operador no es un operador primario. En general, si uno tiene este campo derivada n de x, bueno, tiene peso n, 0, cada derivada da un valor más del spin y aumenta también la dimensión conforme en 1.
derivada adicional agrega una unidad al spin del campo y a la dimensión conforme. El campo X, o sea, vimos que si calculamos el OP del tensor energía-momento con el campo X, X de W, tenemos menos 1 sobre alfa prima por dx de z de x de z con x de w. De nuevo, acá hay un factor 2 porque hay dos posibilidades de contracción, menos 2 sobre alfa prima, y la derivada del logaritmo nos da un polo simple con coeficiente de x de z sobre z menos w, y luego términos no singulares. Esto lo que nos parece estar diciendo que el campo X tiene h igual a 0. Tiene dimensión nula. En realidad lo que tiene es una dimensión que no está bien definida porque el OP de x con x tiene comportamiento logarítmico, ¿no? Entonces, bueno, este campo x de z no es un buen campo conforme. Vamos a hacer otro ejemplo para calcular el peso de otros operadores. Vamos a calcular el peso del operador exponencial de e a la i k por x. Vamos a ver que este es un campo primario. Este va a jugar un rol muy importante. Este es un campo primario con peso h igual a h tilde igual alfa prima por k cuadrado sobre 4. Entonces vamos a ver que efectivamente tiene este peso. Para ver el peso tenemos que calcular el OP del tensor energía-momento con el campo. Por x de W. Entonces vamos a empezar calculando el OP de una derivada de x con e a la i k por x en W. Este operador está ordenado normalmente, ¿no? O sea, acá hay muchos productos de operadores. Lo definimos ordenado normalmente, quiere decir que no hacemos contracciones del campo en el mismo punto. Para calcular esto, lo que vamos a hacer es desarrollar la exponencial en serie de potencias. Esto es la suma sobre n de 0 a infinito de i por k a la n sobre n factorial. Y ahora calculamos el OP de la derivada de x en z por x de w a la n ordenado normalmente. Bueno, entonces acá, digamos, tenemos una única contracción, digamos, en realidad hay n contracciones posibles del x de z con x de w. Esto nos trae un factor n que cancela el n del factorial y nos queda ik a la n sobre n-1 factorial por los x de w restantes que no se contrajeron, que son n-1, y acá, bueno, faltaban los factores
menos, o sea, la contracción nos da un propagador, ¿no? Que es una derivada sobre el propagador, que es menos alfa prima sobre 2 por 1 sobre z menos w. Y más términos no singulares, o sea que ahora podemos reconstruir la exponencial, pero nos queda un factor menos i por k, o sea, sacamos un factor de esta potencia n de k a la n, y tenemos el menos alfa prima sobre 2 que nos da menos ik sobre 2 por alfa prima, y reconstruimos la exponencial a la ik por x de w ordenado normalmente sobre z menos w más términos no singulares. Esta es la contracción de x con la exponencial, pero el tensor energía-momento tiene 2 dx, o sea, si hacemos ahora el OPE de t de z con e a la i kx, esto es menos 1 sobre alfa prima por el producto de x de z de x de z ordenado normalmente con la exponencial en w. Bueno, hacemos otra contracción más y bueno, el resultado es bastante obvio, va a ser alfa prima por k cuadrado sobre 4 por e a la i k por x ordenado normalmente sobre z menos w al cuadrado más ik por el orden normal de dx de z por e a la i kx de w sin contracciones sobre z menos w más términos no singulares. Y bueno, finalmente tenemos que expresar el resultado con todos los campos evaluados en w. Entonces, bueno, el primer término ya está evaluado en w, alfa prima k cuadrado sobre 4 por la exponencial, que ya estaba evaluado en w, sobre el polo doble. Y ahora desarrollamos dx, d de x de z, lo podemos escribir en orden 0 como d de x w, y esto es en realidad, como tenemos el factor acá i por k, esto podemos escribirlo como la derivada con respecto a w del orden normal de e a la i kx de w sobre z menos w más términos no singulares. Entonces, esto lo que nos dice es que e a la i kx es primario, o sea, la divergencia máxima es cuadrática, y el coeficiente es el mismo operador, e a la i kx, por alfa prima k cuadrado sobre 4. Esto lo que nos dice es que el peso conforme del operador es alfa prima k cuadrado sobre 4. Y el polo simple tiene por coeficiente la derivada del operador. O sea, este es el comportamiento de un campo primario
y podemos leer el peso conforme H del polo cuadrático. Si hiciéramos lo mismo con T de Z barra, acá en realidad hay que considerar este X como función de W y W barra, ¿no? Encontraríamos lo mismo para H tilde. Bueno, y por último vamos a hacer otro ejemplo muy importante, que es calcular el OP del tensor energía-momento con el mismo. Entonces vamos a calcular T de Z con T de W. Esto es 1 sobre alfa prima cuadrado por el orden normal de X de Z, de X de Z, esto es T de Z, por el orden normal de X de W con dx de W. Entonces, acá tenemos que hacer lo que nos dice el teorema de Wick, todas las contracciones posibles de los campos que no están dentro de un orden normal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si queremos contraer todos los campos, podemos contraer dx de z con dx de W y este con este. Esta es una contracción posible. Y otra contracción posible es el segundo campo con el segundo y el primero con el primero. Entonces tenemos dos posibilidades para contraer. Esto nos va a dar un 2 sobre alfa prima cuadrado. Y ahora los dos, derivada z, derivada w del propagador elevado al cuadrado, nos da menos alfa prima sobre 2 por 1 sobre z menos w al cuadrado, todo al cuadrado. Esas son dos contracciones. Y después tenemos otro término más donde contraemos un solo par de campos. Entonces, en este caso tenemos 4 posibilidades. Vamos a borrar todo esto. O sea, tenemos 4 posibilidades de contraer dos campos. Podemos contraer este con este, o este con este, y luego este con este, o este con este. Hay 4 posibilidades, en las 4 queda un factor de x de z por dx de w. O sea, hay entonces un factor 4 sobre alfa prima cuadrado y luego el propagador nos da alfa prima sobre 2 y cada contracción da un z menos w al cuadrado. Y luego habrá más términos no singulares cuando uno no contrae nada. Por ejemplo, si uno no contrae nada, va a quedar simplemente dx de z por dx de w, todo ordenado normalmente. Entonces, vamos a poner esto un poco más lindo, t de z por t de w, resulta, podemos cancelar acá alfa prima cuadrado con alfa prima cuadrado, 2 sobre 4, nos queda un medio, un polo cuártico, después nos queda, fíjense que en este término de x de z, de x de w, vamos a hacer un desarrollo de z alrededor de w,
Entonces nos queda 4 sobre 2 da 2 veces y nos queda t de w sobre z menos w al cuadrado y después, entonces cuando desarrollamos dx de z alrededor de w, tenemos un término que es dx de w que nos da el t de w, pero luego tenemos un término que es z menos w por la derivada segunda de x de z. Esto da, bueno, hay un factor menos adelante, menos 2 sobre alfa prima derivada segunda de x de w por dx de w, y esto ordenado normalmente porque ya no hacemos más contracciones, sobre z menos w más términos no singulares. Y esto finalmente lo podemos reescribir como un medio por el polo cuártico más 2 veces el operador por el polo cuadrático más derivada de t de w por el polo simple más términos adicionales. Entonces, esto lo primero que nos dice el polo cuártico es que t no es primario. El tensor energía-momento no es un operador primario porque tiene una divergencia cuártica que es mayor que la divergencia cuadrática, que es la mayor divergencia posible de un operador primario. El polo cuadrático lo que nos dice es que este operador tiene peso conforme 2, es el coeficiente del operador en el polo cuadrático. Y bueno, si hiciéramos lo mismo, bueno, tiene h igual a 2 y h tilde igual a 0, ¿no? O sea, si contraemos t de z con t barra de w, no hay contracciones entre x de z y x de w barra, ¿no? Si hiciéramos el OPE del t barra de z con t barra de w, encontraríamos que el t barra tiene h igual a 0 y h tilde igual a 2. Y esto es una propiedad de las teorías de campos conformes. El tensor energía-momento no es un operador primario, es un campo que tiene peso conforme 2, pero no es primario porque tiene una divergencia en el OPE con el tensor energía-momento mayor a 2. Vamos a dejar acá. En la clase que viene vamos a analizar de vuelta este OPE porque hay algo importante que podemos decir con respecto a la divergencia cuártica, y como el operador tensor energía-momento es un objeto básico en las teorías de campos conformes, vamos a analizarlo un poco más detenidamente la clase que viene. Bueno, hasta la próxima.